iniciar la tercera sesión del curso de Derecho Procesal Penal dictado a distancia online. Ayer habíamos llegado a conocer lo que era la historia procesal penal uruguaya y también a ver las características de cada uno de los sistemas que Uruguay tuvo, desde el inquisitivo mixto y el acusatorio. Vamos a iniciar ahora a ver el marco, y como siempre saben ustedes, los que han sido alumnos míos, y los que han escuchado alguna de mis charlas, es que todo se inicia por una sola parte, entonces sería conveniente empezar por el principio. Habíamos dicho ayer que no hay un proceso penal sin pedido previo de un acusador. ¿Por qué? Porque la responsabilidad ahora en el sistema procesal penal moderno, actual, digo, vigente, es del fiscal. Y el juez lo que hace es atenerse a lo que el fiscal pide, dijimos, también, por supuesto, con respecto a lo que el acusado, por medio de su defensa, pues dijimos que es imprescindible, vamos a ver ahora enseguidita que es un derecho irrenunciable la defensa, pero deme un minuto para llegar, y que está en pie de igualdad, o sea, el fiscal y el defensor están en pie de igualdad con respecto al proceso, con respecto a ese otro que está mirando, que es el juez, y por supuesto habíamos dicho que se erradicaba, salvo en situaciones absolutamente excepcionales, la pérdida de libertad ambulatoria del imputado, de quien estaba haciendo lo que se denomina el victimario. Y por supuesto, esto es lo más importante, que la prueba que tiene el fiscal para acusar, ya estamos planteando la acusación, tiene que estar en conocimiento y existe una contraprueba por parte del defensor, en el cual se puede proponer toda la prueba que tiene conveniente. Por supuesto, las reglas de la prueba son muy claras, pero excepto que no se viole ninguna disposición de la prueba, la inconducencia, lo que significa que no corresponda, toda es ilimitada. Y dijimos claramente que a partir de ahora el proceso es oral y público. Pero después que dijimos esto, que es una especie de resumen de lo que dijimos ayer, y para que nos quede bien claro, vamos a ir a donde queremos llegar a ir, justamente que son las disposiciones constitucionales, que es lo que se llama el debido proceso. Va a decir, ¿se acuerdan que en Constitucional se habló de las garantías y los derechos? Pero dijimos que este tipo de garantía procesal o de proceso se iba a ver específicamente en este curso. En aquel tiempo no sabíamos quién lo iba a dictar. Pues bien, vamos a ver ahora que estos principios o garantías constitucionales previstas en la Constitución de la República, luego tienen que ser, como lógica, no solamente legal, sino en un país democrático republicano de gobierno, reglamentados por diferentes leyes. La ley que va a reglamentar todo esto es ni más ni menos que el Código Procesal Penal aprobado y entrado en vigencia en 2017. Es evidente que no voy a hacer hincapié acá en los derechos. ¿Qué significa? Ni el artículo 7 específicamente hablando, pero sí en lo que tiene que ver el artículo 7 con derechos con respecto a la protección de la persona. Entonces, acá en esta apretada síntesis de esta primera transparencia, que estamos mirando ahora, van a encontrar que existe lo que se llama las garantías constitucionales del debido proceso. ¿Y qué significa eso? Bueno, todo aquello que la Constitución tiene previsto específicamente para que
luego la ley lo desarrolle, y vamos a verlo enseguida en la próxima transparencia, en donde hablemos de los principios básicos del nuevo del nuevo Código Procesal Penal o del nuevo proceso penal. Por ejemplo, ¿cuáles son las garantías? Ustedes van a ver, ustedes las pueden ver atrás mío, disculpen si capaz que no sigo el orden previsto. Por ejemplo, lo de la designación de un juez, como dice la Constitución, juez natural, bueno, significa que es el mismo juez que va a atender a todos los casos. El de legalidad, que ya lo vimos nosotros en el artículo 1, pero del Código Penal, en el curso anterior, no hay crimen sin ley. ¿Por qué? Bueno, porque el principio de legalidad pedía que estuviera previsto esta acción en el Código Penal, una ley penal, previo a que la persona cometiera esa conducta. Un tema que además muchos eligieron cuando hicimos las preguntas diarias del curso penal para desarrollar. Bastantes alumnos eligieron el principio de legalidad. Es evidente que también no puede dejarse de anotar, por ejemplo, que no puede haber una pena, ¿verdad?, sin haber un juicio previo. Y cuando dimos el curso de penal hablábamos de los castigos de Damiens y todo lo que venía de Beccaria, para explicar bien que acá es un proceso previsto constitucionalmente previo a una condena. Y por supuesto también existe una presunción de inocencia que no está dicha salvo esta característica, o sea, el artículo 7, después se nombra el artículo 20, el artículo 20 lo que dice es la prohibición de declarar contra sí mismo, ¿no, verdad? O sea, lo llama la autoincriminación. Pero recuerden ustedes que por el juego del artículo 7, del artículo 72 y del 332, que lo vimos en varias oportunidades ya, es un derecho previsto constitucionalmente, porque Uruguay, desde el artículo 72, protege los derechos que son inherentes a la personalidad humana y a la forma republicana de gobierno, por lo que no hace falta la previsión expresa si es un derecho que tiene que ver con justamente esa protección republicana a lo que significa el derecho natural. Luego, y acá sí viene una especie de paréntesis que quiero hacer para explicar, porque va a ser tomado también va a ser tomado en el curso más adelante, es que hay un derecho a la defensa. Bueno, en el artículo 16 de la Constitución de la República se especifica que, tomando en cuenta lo pasado del artículo anterior, ya en el artículo 15, que es la pérdida de libertad de la persona, dice que el imputado tendrá derecho al abogado en todas las etapas sumariales. Que esa es la diferencia que existía, como le decía yo, en el Código del 80 hasta el 2004, que seguía morigerando, convirtiendo cada vez más mixto el sistema inquisitivo, y luego uno de los principios básicos que vamos a ver ahora enseguida de este nuevo instrumento legal es que sí, el abogado aparece en otra instancia. O sea, a ver, quiero ser claro. La Constitución, que ayer al final de la charla decíamos que no se reformaba, que era imprescindible esa aclaración, esa ratificación, esa puesta arriba de la mesa, como diciendo, bueno, de la Constitución, menos de 66, para que veamos la línea de tiempo nada más, no es para poner arriba de la mesa derechos, porque evadiría de este curso y más de este tipo de curso. Siempre existió el derecho de defensa, o sea, la presencia del abogado de particular confianza, de oficio, siempre estuvo. La Constitución dice en la etapa sumarial, y este código habla de que tiene derecho
a la defensa y vamos a ver desde dónde, porque lo ubica en una situación de características especiales, porque el artículo dice desde la indagatoria preliminar, que vamos a ver qué es la indagatoria preliminar, dónde está ubicada y dónde aparece el abogado. En aquel pequeño resumen, muy apretado, muy sucinto resumen que hicimos en las charlas anteriores, ustedes vieron que el abogado aparecía en la etapa judicial después del 2004, pero solamente en el juzgado, que había sido enfrente al juez, lo que evidentemente tampoco se cumplía. Del 2004 hasta 2017, si bien la ley hablaba de que estaba frente al juez, los jueces aparecían, y con todo respeto, y lo digo en voz alta, en contadas oportunidades, ¿sí? Y digamos, sí, muchísimo más que antes del 2004, muchísimo más, pero no en todas las oportunidades que debían darle al indagado la garantía de estar frente a un juez, y le daban al juez la posibilidad de apreciar lo que se llama la inmediación, ver en sí mismo la declaración. Me refiero, sí, estaban ahí, entraban en los boxes, veían quién era la persona, se enteraban del expediente previo a decidir. Pero hoy, por ejemplo, vamos a verlo después, la presencia del juez es objeto de nulidad si el juez no está presente en todas las audiencias previstas en el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, sigo hablando para que no se nos vaya mucho tiempo con estos primeros principios. Lo que existía en el artículo 27, que es la excarcelación provisional, lo que significa que la persona puede pedir la libertad antes de llegar al proceso, en el proceso de sentencia. Por supuesto, el principio que ya vimos varias veces, y acá lo vemos de la Constitución, ya lo hemos visto en otras instancias, el doble enjuiciamiento, significa la prohibición del non bis in idem, o el principio del non bis in idem, porque si no sería un contrasentido. Y por supuesto, la libertad de las personas de comunicación, o sea, si un juez, si un fiscal, lo dije en la charla anterior, quiere investigar a una persona porque entiende que esa persona tiene o está incursa en un delito o tiene elementos que pueden ser útiles para la investigación de un delito, y el juez quiere, de alguna manera, cercenar un derecho, el fiscal, perdón, quiere cercenar un derecho, como puede ser el de expresión o de comunicación, me refiero a la expresión vía comunicación, o sea, hoy es telefónica en su gran mayoría, pero también puede ser vía correo electrónico. Telefónica me refiero como medio, ¿no? O sea, envío de mensajes por teléfono, solamente la comunicación hablada, o lo que tenga que ver con el teléfono, me refiero como instrumento, por favor, o correos electrónicos, que también se envían desde un teléfono, bueno, pero la base, digamos, para hablar de la computadora, sería la violación de una correspondencia en papeles privados. Bueno, eso también, si el fiscal entiende, bueno, deberá ir a la búsqueda de un juez, explicarle el por qué requiere ese tipo de medidas, y el juez, que además es el responsable del más mínimo apartamiento al momento de juzgar, lo prevé la propia Constitución de la República, va a autorizar o no en base a lo que entiende que el fiscal le pide y entiende él probado. Vamos a avanzar ahora con estos principios, estas garantías constitucionales volcadas al Código Procesal Penal nuevo, lo que se denominan principios básicos, que abren el código y van del artículo 1 al 12. O sea, del 1 al 11 habla de principios de cada uno de ellos, y luego en el 12 lo que habla es más que nada principios que tienen que ver con procesales, o sea, principios para el juicio. Que ya lo dije en algunas transparencias y se verán reflejados, por supuesto, en esta que vamos a ver ahora, en la tercera sesión. Como ustedes pueden ver, el artículo 1 habla del debido proceso legal, el artículo 2 de juez natural, y el artículo 3 habla del reconocimiento de la dignidad humana. O sea, yo les pido, por favor, lo que yo dije en las charlas anteriores y lo repito ahora, en algunos artículos puedo transcribirlo para analizarlo por la importancia o la relevancia, no más que eso, que tiene para este estudio. Yo les pido que
cuando ustedes estén leyendo esto, se acompañen de la lectura de artículos del Código Procesal Penal, por cualquier medio. Los medios electrónicos, si bien están prohibidos, excepto que estemos leyendo en los mismos, y si existe uno en la clase, en el aula, acá ustedes pueden tener la posibilidad de leerlos y acompañarse. El tema es que se vaya leyendo, porque así yo no tengo que andar leyendo el artículo y voy para atrás porque no nos da la extensión del curso para hacer ese tipo de trabajo. No sería ideal, pero no nos da el curso. Acá cuando habla de la dignidad humana, es un artículo que yo quiero hacer un poquito de hincapié porque después vamos a verlo, ya lo vamos a ver en otras oportunidades, y yo voy a empezar a ver a partir de ahora menciones a las normas profesionales policiales, o sea, a las normas policiales que ustedes ya leyeron y ya vieron en otros cursos, por ejemplo, en la materia normas profesionales policiales, y que les informa a ustedes sobre lo que está dentro de la ley de procedimientos policiales, principalmente en la ley orgánica policial y luego en el código de ética. Entonces, el reconocimiento de la dignidad humana no es solamente a la víctima, a quien se ha llevado a un lugar especial en este proceso, y lo veremos enseguida, sino reconocimiento de la dignidad humana también al victimario. ¿Qué significa? Bueno, así como ya vimos recién en las garantías constitucionales, la prohibición de la autoincriminación, el tener defensa, también el ser tratado de una manera digna. Nosotros ya tenemos en nuestras normas funcionales policiales, por ejemplo, que cuando el policía le priva de libertad a una persona, automáticamente se convierte en responsable de su integridad, inclusive defendiéndola como parte de su labor, defendiéndola frente a una horda, por ejemplo, a quien quiera hacer justicia por mano propia, y no estén pensando en el simple ladrón, el que hurta gallinas. Pensemos en el delito más abyecto, en la persona que uno entiende que no merecería ese tipo de seguridades impartidas por la Policía Nacional. Luego el artículo 4 es claro que habla del tratamiento como inocente, y el tratamiento como inocente, señores, quiere decir hasta que exista una sentencia condenatoria. ¿Qué significa? Sentencia condenatoria es pasada en la autoridad de cosa juzgada, es decir, que se terminara la posibilidad de recurrir esa sentencia y que la persona no tuviera más posibilidad de presentar ningún tipo de recurso en contra de la sentencia, entonces quedará firme. Bueno, el artículo 6, voy de a uno, ¿eh? Habla de la oficialidad, o sea que quien tiene esa obligación legal de persecución de los delitos es el Ministerio Público. Y luego viene el artículo 7. Este artículo 7 es el de defensa técnica, que yo le decía a ustedes que dice que el derecho de defensa, lo estoy parafraseando, por supuesto, no lo estoy leyendo, habla de que es un derecho irrenunciable del encausado. Imagínense, un derecho irrenunciable, o sea, le pone en la cabeza del imputado la imposibilidad de renunciar a la defensa. Esto es ni más ni menos que el cumplimiento de los derechos constitucionales. Y vamos a ver después que en la lectura del artículo 7, después del artículo 256 y después del artículo 61, hay una especie de problema en cuanto a la defensa técnica, que yo después vamos a ver cómo no se resuelve técnicamente la defensa, parafraseando el artículo, porque hay alguna especie de blanco ahí que no queda bien. Luego, ya hemos hablado, ¿se acuerdan, no? Del artículo que hablaba de que cuando yo dije que se busca o que se pretende, decía la pregunta que nos formulamos en la diapositiva, bueno, hablamos de un proceso rápido, ágil, hablamos de la publicidad, hablamos de que es contradictorio. Bueno, ahí lo vamos a encontrar ahí en el artículo 9.
Ahora que decía, un proceso razonable, ágil, en el 10º, el principio de gratuidad, si no sería un freno, si no fuera gratis, sería un freno a que la persona accediera a un proceso, ya está previsto antes y tiene que estar previsto ahora. Por eso que, además de ser gratuito, cualquier persona que tenga que enfrentarse a un proceso tiene la posibilidad de tener un defensor público, o sea, no pagar, eso se lo paga el Estado. El Poder Judicial tiene dentro de sus funciones no solamente lo que es el ejercicio jurisdiccional por medio de los jueces, sino que el Poder Judicial tiene lo que son las defensorías públicas de varias materias. Acá nos concentramos, por supuesto, en materia penal. Y como les decía, y para redondear esta primera parte de los principios básicos, el artículo 12 habla de otros principios. Ustedes pueden ver ahí que habla de oralidad, inmediación, concentración, dirección e impulso procesal, que eso se lo dedican a los jueces, la igualdad de partes, el concepto de probidad, que ya lo conocemos y hemos hablado tantas veces desde las instrucciones policiales, y la ordenación del proceso. Eso más que nada son principios procesales que tienen que ver directamente con el proceso y hablan directamente de quién los hace, que por general es el juez. Vamos a hablar ahora de los sujetos procesales. ¿Por qué hablo de sujetos procesales? Porque significa quiénes están en el proceso. A primero que nombra el código, voy a ir ordenadamente por acá, como el código nos pide, para que no es el orden que estamos estudiando, porque el código pide para que sea claro. Primero está el tribunal, no voy a hablar más del tribunal. Tribunal es sinónimo de juez, por supuesto, ¿no? Porque la denominación legal no le hace a lo que es el proceso uruguayo, donde tribunales recién aparecen los tribunales de apelaciones, o sea que en realidad la gran mayoría son jueces que van a encontrar, quiero decir, unipersonales. Pero ahí está, de artículos 18 y siguientes, especifica quién es el juez natural, todo lo que dijimos en el cumplimiento de la garantía constitucional y en cumplimiento de los principios básicos, pero yo ahí le agrego algo que es claro, que lo dije en las charlas anteriores, el juez no es parte en el proceso. El proceso está visto entre el Ministerio Público y el imputado con su defensa y la víctima. La víctima no es parte, es un tercero coayudante, como vamos a ver ahora. Los quienes integran esos sujetos procesales, pero está claramente especificado quiénes sí y quiénes no. Viene el Ministerio Público. El Ministerio Público Fiscal, o la Fiscalía General de la Nación, es su nueva denominación. ¿Por qué? Ustedes van a encontrar que este código habla de Ministerio Público porque el código está hecho antes de la reforma legal que crea la Fiscalía General de la Nación. Pero como es una denominación, Ministerio Público, que además viene de la Constitución, se dejó, pues debería haberse cambiado, cada vez que uno habla de Ministerio Público diría Fiscalía General de la Nación, pero como es sinónimo y viene de otro orden, quedó. Pero es, cuando vean Ministerio Público, vean Fiscalía o Fiscalía General de la Nación, es lo mismo. También se denominan magistrados fiscales, he escuchado permanentemente. Dentro de este capítulo se encuentra justamente la Policía Nacional. O sea, cuando veamos después a la policía, la vamos a encontrar acá, artículos 49 y siguientes, está la Policía Nacional. Por supuesto que dentro de la generalidad de lo que es la Policía Administrativa, vamos a encontrar también lo que es la Prefectura Nacional Naval y lo que es la Policía Aérea Nacional en el ámbito de sus jurisdicciones. Y luego viene el imputado. Este sí, por supuesto, junto con la Fiscalía, parte del proceso, y ahí también dentro del imputado, en el código se encuentra la defensa. Y por último, encontramos la víctima. Y la víctima, acá, dentro del título 2, cerrando, vamos a encontrar que tiene derechos, por supuesto, que el fiscal debe proteger a la víctima, específicamente entre sus obligaciones que vamos a ver enseguida. Ese artículo sí está puesto textual, copiado, transcrito. Tiene la obligación de proteger a la víctima. Y vamos a ver qué derechos tiene la víctima. Pero lo más importante de todo esto es que, ojo, la víctima no es parte en el proceso. Es un tercero que
coadyuva porque tiene derecho a posibilidad de hacer prueba, se le van a comunicar los acuerdos. Vamos a verlo enseguida eso. Vamos a empezar por el tribunal, que fue el primero que tocamos, artículo 18 y siguientes. Bueno, acá tenemos, se acuerdan que no pueden olvidarse todo lo que hablamos en las primeras charlas en cuanto a lo que era la historia procesal penal, no pueden olvidarse las características de lo que es el derecho procesal penal inquisitivo, para tener la idea hacia dónde nos vinimos, y por supuesto tiene que tener presente claramente que es un acusatorio. Ya hoy estamos claros que es. Las características que yo anoto del tribunal, que ya hemos visto en la generalidad, como me gusta a mí, primero una parte muy general y después nos metemos hacia la temática, es bueno, primero como gran característica del tribunal que estaba designado previamente al caso. ¿Qué significa previamente? Y lo pongo con mayúscula previo, como no es una expresión, sino porque quería no ponerlo en negrita, subrayado, lo que fuera, pero sí, el resaltado no, pero sí que saltara a la vista que siempre está antes, con todo lo que se dijo antes, tanto en el curso de penal, como vimos ahora, no puede haber un juez designado, está prohibido los juicios por comisión en la Constitución de la República, y acá se hace más hincapié. No por nada, nadie piensa que hubiera cambiado nada de eso, pero queremos ponerlo. Luego viene la imparcialidad. ¿Qué significa? Que, como dijimos antes, ¿no? Imparcial, tercero, solo función jurisdiccional, ¿ya? Y que es quien decide sobre el proceso, pero además decide sobre la legalidad de las medidas que el fiscal le pide, las acepta o no, porque después, como la Constitución no ha cambiado, el fiscal en su trabajo hace lo que tiene que hacer y será responsable si viola algún derecho, el fiscal. Pero el juez, hay una previsión constitucional expresa de que es responsable ante el apartamiento de la norma. Entonces él, ante, llamémoslo así, la voracidad del fiscal de conseguir elementos probatorios y pedir allanamientos, pedir intercepciones telefónicas, el juez va a decir, bueno, esto explíquemelo mejor, deme elementos, no se base, el artículo tal me permite, el artículo tal dice tal cosa. No, dígame usted, para este caso concreto, para este caso, ¿por qué hay que intervenir el teléfono? ¿Por qué acá cambia conseguir prueba de una manera y no de otra, por ejemplo? O privar de libertad a la persona cuando la privación de libertad es excepcional. Está previsto el artículo 221 y habla que tiene 13 numerales, de los cuales 12 tienen un montón de elementos, porque va de la A a la M, no está numerado, pero en el numeral M, el literal M, es decir, tiene todas las demás medidas que se pueden adoptar antes de llegar a la prisión preventiva, a la pérdida de libertad ambulatoria. Entonces, en realidad, ratifica ese concepto de la libertad que veremos enseguida. Habíamos dicho, no sé si te recordarán, que en el SIC había dos jueces, un juez de instrucción y un juez penal, que fue, como ustedes recordarán, finales del siglo XIX hasta muy avanzado el siglo XX, 1980. Luego acá, en el 80 hasta 2017, que entra en vigencia el código que está vigente, el código acusatorio, el sistema acusatorio, existía un juez penal. Aquel juez penal que recibía la comunicación telefónica de la policía, que dejaba a la persona privada de libertad, que daba las medidas para hacer, ya él mismo, la policía le pedía un allanamiento, él la disponía, le perdía, ya lo disponía, juntaba toda la prueba. Desde el 2004 a la fecha, bueno, en la etapa judicial, el abogado tenía posibilidad de ver esa prueba y discutir esa prueba. Si estaba privado de libertad la persona con un margen muy escueto de tiempo, son los 48 horas que veremos enseguida cuando veamos otra cosa. Y además, y no menos importante, dictaba el autoprocesamiento, preveía ese autoprocesamiento, que la persona quedara, si estaba privada de libertad, en ese estado. Si no estaba privada de libertad, decidía que quedara privada de libertad. Luego era el mismo juez que seguía todo el proceso, era el juez que después, en la etapa de ampliación sumarial y plenario,
cuando el sistema se convertía en acusatorio, empezaba a interactuar con el fiscal y con el abogado defensor, pero era el mismo juez que dictaba la sentencia. O sea, que a él se les pedía la prueba, él decidía la prueba. Recuerden que el mismo juez que había designado en el autoprocesamiento la pérdida de libertad ambulatoria, el mismo juez que después se le pedían las libertades. Él le daba, por supuesto, vista al fiscal, pero él decidía al final la libertad de la persona. Luego, como yo les digo, llegaba la etapa de la sentencia y el mismo juez la dictaba. Imagínense que el juez que había puesto en prisión preventiva a una persona por una cantidad de meses tenía que sacar una sentencia que dijera absuelvo a la persona con lo que eso llevaba. Por ejemplo, haber estado en prisión indebida, un juicio contra el Estado, todo eso pasaba. No se duda, por favor, de la probidad de los jueces bajo ningún concepto. Es una etapa probatoria, es lo que el código decía. Pero pasaba eso en contadas oportunidades, muy contadas oportunidades, pero sí a veces se cambiaba de juez y cuando venía otro juez al proceso, no porque aquel juez quisiera mantener, por favor, el original, lo que había decidido, sino otra mirada. Y después era el mismo juez que seguía viendo al expediente después de la sentencia. Un juez lo veía del principio hasta que se archivaba, por ejemplo, el expediente. También la movilidad podríamos hablar, pero olvidémonos de la movilidad. Si el juez no se movía, el juez veía todo el expediente. ¿Está? Perfecto. Ese juez ahora, en el código nuevo, se divide en 3 figuras. Un primer juez, al que se denomina de garantías. ¿Está? ¿Por qué se denomina garantía? Bueno, porque es el primero que controla lo que el fiscal le pide, da las primeras medidas, y vamos a verlo después hasta dónde llega, o sea, porque el juez lo que hace, el juez de garantías, es darle las garantías a la persona de que se cumplan el mandato constitucional y legal, por supuesto, como dijimos, ante ese pedido del fiscal, y luego, y no menos importante, puede llegar a que si el fiscal le pide, vamos a verlo en un esquema que va a venir más adelante, la formalización, ¿tá? Y ahí deja de entender el juez, porque la formalización puede implicar la pérdida de libertad ambulatoria, si la persona estaba o no en prisión, se mantiene, y si no estaba, la decide a partir de ahí. Luego viene el juez de juicio, que es el juez, porque a este juez se le presenta después el juicio, vamos a ver enseguida, va a ser el que va a llevar todo el proceso, oral, público, contradictorio, y decide con una sentencia. El segundo juez, el juez de juicio. Y después vamos a encontrar un juez que es de ejecución y vigilancia, que es quien recibe la sentencia que libró el primer juez o el acuerdo que haya llegado, por ejemplo, el fiscal y la defensa, y si fue presentado al juez de garantías, y ese garantía fue el que homologó el convenio, pero luego se va directamente a ejecución y vigilancia. ¿Tá? Porque vamos a ver ahora, cuando veamos lo que hace la fiscalía, las etapas en que puede estar planteado esto, ahora es más que nada la tarea del juez. ¿Tá? Y a su vez, estos 3 jueces controlan la legalidad del proceso en estas etapas diferentes, porque cada uno en su etapa, y también dirigen el proceso. Yo quiero no darle tanta información en cada diapositiva, porque si no, vamos mezclando mucha información y se va a ir complicando un poco la cosa. Estoy hablando de las figuras ahora, no de la tarea que vendrá después. La fiscalía, bueno, dijimos varias veces, titular de la acción penal. Es el que realiza todas las tareas. ¿Qué significa? Bueno, el que busca la prueba conjuntamente con la policía y lleva todo el andamiaje probatorio para que el juez pronuncie la sentencia. Como dije antes y lo digo ahora, bueno, se solicita que se formalice la investigación o se archive. Y a su vez, ojo, también atiende y protege a las víctimas y a los testigos. Acá, en el artículo 45, ustedes van a poder ver que está previsto todas las atribuciones de la policía. Y ahí, rápidamente, como ustedes están leyendo, porque ya me hicieron caso cuando lo dije, todo lo que puede. Vieron que desde dirigir la investigación, no iniciar la investigación, lo vamos a ver ahora en un esquemita,
deducir la acusación, solicitar medidas cautelares, bueno, todo esto es lo que el fiscal puede hacer. Fíjense todo lo que el fiscal puede hacer. ¿Está? Y llega el imputado. El imputado le pusimos junto con la defensa porque me parece que va junto. El artículo 64 habla justamente de derechos y garantías del imputado. O sea, recuerden que estamos en un sistema acusatorio. El sistema acusatorio lo que hace es hablar de que la persona tiene el reconocimiento de la dignidad humana, artículo 3, la asistencia técnica, artículo 7, la posibilidad de hacer prueba, de defender sus derechos, no debe autoincriminarse. Todo esto está previsto acá. Pero recuerden, miren, le doy un comentario que ya es viejo para nosotros. La prohibición, donde habla de garantías, de no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nosotros ya lo vimos nosotros. Este código, recuerden que es del 14, entró en vigencia el 17. Ya esto ustedes lo vieron, ya lo vieron cuando vieron la actividad policial, por ejemplo, en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Policial. La policía respetará, protegerá los derechos humanos de todas las personas. La prohibición, en el artículo 15, de la tortura, el trato cruel, inhumano, degradante, también en la Ley de Procedimientos Policiales. O sea que nosotros, y ustedes saben bien, cuando digo nosotros, me refiero a la institución policial, aunque yo no lo soy, pero lo digo desde el punto de vista didáctico y pedagógico, conocíamos los conceptos de mucho antes. O sea, hoy está en un código que es un instrumento que, sin lugar a dudas, está al mismo nivel legal, salvo la especificidad que la Ley de Procedimientos Policiales, la Ley Orgánica Policial, pero que prevé elementos que ya se conocían para la policía en su actividad como obligación del año 2008. Vamos a avanzar un poquito en la materia. Acá sigue hablando justamente de los derechos que tiene el imputado. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, para que sea claro, de atrás para adelante, voy a ver para adelantarse, más que nada por el tema del tiempo, que él tiene derecho a ser juzgado en ausencia, está prohibido ese juicio en rebeldía, negarse justamente a prestar juramento o ponerse a decir verdad. Se acuerdan que es parte de la autoincriminación y es parte de lo que hablamos en otras materias. En Uruguay no se juramenta, por lo que, como en otras partes del mundo, existiría un delito de perjurio, que sería mentir sobre el juramento, acá está prohibido. Y por supuesto también la posibilidad de guardar silencio. Desde la entrada en vigencia del nuevo código se le explica a la persona que no tiene por qué autoincriminarse, que no debe declarar y a su vez que está asistida por un técnico del derecho. Todo esto que está acá está previsto, tanto el de la Fiscalía como el de la Defensa, se pusieron ahí más que nada para que ustedes pudieran ver cómo era la mecánica de trabajo de cada uno de ellos, o sea, para ir a la lectura. Por supuesto que yo recomiendo que se vaya leyendo el Código Procesal Penal, pero acá es para que no deje, por la relevancia que esto significaba, era bueno que estuviera acá. Y vamos a ver el último que habíamos hablado hoy. Es la defensa. Dijimos, el imputado va junto con la defensa. Bueno, el artículo 71 también previsto ahí, que queda una lectura bastante chica, pero lo importante es que se puso ahí, no sigue la línea que debe seguir, un PowerPoint, pocas líneas, claro, pero acá era para que estuviera claro para el lector, para ustedes, dónde tienen que ir. Yo hago la explicación de lo que ustedes están leyendo, pero digo, no es que sea yo sobre mojado. Pero fíjese que habla de que cuáles son las atribuciones de la Fiscalía y luego habla de cuáles son los derechos y deberes del defensor. Y acá van a estar, que es claro que ejerce totalmente el derecho de defensa y está previsto específicamente acá. Ojo, como también tenemos el tema abierto, la prueba está prevista, pero habla de que todo lo que no sea contrario a derecho, bueno, está previsto esto, pero puede haber otros elementos que puedan surgir.
Pero vieron que, por ejemplo, tomar conocimiento de todas las actuaciones desde la indagatoria preliminar, esto que dice acá está previsto en el artículo 7, donde dice defensa técnica. Pero además dice, en un plano de absoluta igualdad respecto al Ministerio Público, recuerde los sinónimos. O sea que este mismo artículo refiere lo que venía diciendo la Constitución de la República, lo que venía diciendo el artículo de defensa técnica, que es el artículo 7, lo que va a decir 256 lo ratifica acá, porque habla de la función. O sea, acá el abogado tiene derecho específicamente a tener conocimiento desde el momento mismo que comience la indagatoria preliminar, que ya vamos a ver después cuándo comienza y de qué estamos hablando, la indagatoria preliminar. En un esquemita va a ser mucho más sencillo de hablar. Y por último, y por supuesto que no es menos importante, la víctima. La víctima, ¿se acuerdan que habíamos hablado en el curso de Derecho Penal que la palabra víctima identificaba el sujeto pasivo de un delito, o sea, que era la persona ofendida por el delito? Y ya ves, eso, entre comillas, es lo que dice el artículo, ¿no? Y que la víctima, y acá pongo unos elementos para que redondemos el concepto, se comunica mediante una denuncia, ¿no? ¿Verdad? O sea, la víctima va y denuncia, tanto sea en la fiscalía, tanto sea en la policía, tanto sea un juez, todos tienen que remitir las actuaciones a la fiscalía. Está específicamente previsto en la ley. Es evidente que vamos a ver después diferenciar, porque el artículo lo va a diferenciar, el código lo va a diferenciar en diferentes artículos para ser más precisos, lo que es denuncia y lo que es instancia, o sea, el simple puesta en conocimiento de un delito o que la persona quiere manifestar la intención expresa de hacer un proceso con los derechos y facultades que el código le va a permitir. ¿Tá? Y como dijimos varias veces, el código prevé que la víctima sea asistida por un abogado defensor. Entonces el mismo código dice que se harán convenios con las universidades privadas, ya la Universidad de la República, la UDELAR tiene su consultorio jurídico gratuito, todas las universidades privadas tienen consultorio jurídico gratuito, y a su vez hay sistemas barriales o defensorías, y se ve mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de la violencia doméstica o de género. Bien, con esta tercera sesión ya estamos plantados en el proceso, ya vimos quiénes van a trabajar en el proceso, y en la próxima sesión ya vamos a hablar del proceso en sí, y luego, y cada función que cumple cada uno, que ya tenemos vista desde acá, o sea, ustedes van a ver cuando hablemos cada una de ellas, y luego sí, la función de la policía en el proceso penal. Pero eso va a ser objeto de la siguiente